Hola, buenas tardes a todos. Creo que ya, bueno, buenos días, dependiendo de la zona en la que estéis. Creo que ya podemos ir empezando. Vamos a confirmar que se ve todo bien. Sí. Bueno, pues bienvenidos. Me llamo Javier Martínez. Soy el responsable del equipo de preventa de Google Cloud en España y Portugal. Por ahí os dejo mi Twitter, que algunas veces cuelgo información relacionada sobre todo con Dialogflow y otras plataformas de Google Cloud. La charla de esta tarde es para hablar un poco de Dialogflow CX, que es la versión más reciente de esta plataforma, con la que podemos generar agentes conversacionales, chatbots. De hecho, hemos tenido alguna sesión en el día de hoy sobre ella. Y, bueno, la idea es comentaros esta versión que salió como versión beta, preview, a finales, bueno, septiembre del año pasado y como versión General Availability en enero de este año, ¿vale? O sea, que ya está funcionando. Estaré viendo los comentarios. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis preguntarme, pues lo escribís en los comentarios y encantadísimo de poder ir interactuando con vosotros. Bien, la idea de Dialogflow CX es englobar la solución dentro de una plataforma un poco más grande que se llama Contact Center AI y que refleja la estrategia que tenemos en Google Cloud para acercarnos al mundo de la atención al usuario, que bueno, en buena parte está está relacionado con el mundo de los contact centers, pero bueno, como sabéis, hay más plataformas, sobre todo plataformas digitales que van a ser muy relevantes. Y la idea es que no queremos ser una solución que funcione de forma independiente, de forma aislada, que intentemos resolver todos los problemas que tienen nuestros clientes, sino que lo que vamos a hacer es integrarnos con las soluciones que ya hay en el mercado funcionando, ¿vale? Y aquí tenéis un poco la visión, ¿no? Vamos a trabajar con los proveedores de software de telefonía, de software de contact center, y aquí tenéis unos cuantos. Creo que probablemente conoceréis casi todos los nombres que hay ahí, son los líderes del mercado. A la derecha tendríais las soluciones de software de contact center, lo que van a ver los agentes en el contact center, los agentes físicos que van a seguir trabajando, porque la visión que tenemos no es reemplazar de todo a los agentes físicos, sino integrar los dos mundos. Y en el centro tenéis un poco los tres componentes que forman Contact Center AI, ¿vale? Por un lado tenemos los agentes virtuales, que es lo que vamos a crear con Dialogflow. Tenéis el Agent Assist, que básicamente consiste en ser capaces de dar información adicional a los agentes físicos. Déjame que pongo el puntero. Dar información adicional a los agentes físicos que van a estar aquí trabajando, y lo que vamos a hacer es pues, hacer las transcripciones de las llamadas, hacer búsquedas en base de datos de conocimiento, y, bueno, pues un montón de información que podemos amplificar el trabajo que están haciendo estas personas que están atendiendo el contact center, sobre todo si antes la llamada ha pasado por un agente virtual, es decir, ya ha habido una máquina que ha resuelto parte de la interacción con el usuario, ¿no? A todo el mundo le molesta que le vuelvan a preguntar por sus datos o por qué le está pasando. Por último, el componente de Insights lo que nos permite es tener una analítica avanzada sobre lo que esté pasando en nuestro contact center, y funciona tanto en tiempo real como con el histórico. Es decir, podemos alimentarlo con el histórico de llamadas que tenemos en nuestro contact center o bien con lo que está pasando en vivo y tener, pues, detalles de qué hay en el contact center, de los tiempos de llamada, colas y demás, que es más habitual, lo dan todos los software de contact center, a ya aplicando tecnología de Machine Learning, pues entender desde el sentimiento de las personas que están llamando, sobre qué temas se está hablando más, qué cosas preguntan, hacia dónde se van las interacciones, etcétera, ¿vale? Esto básicamente lo que me permite es poder definir cómo es el entrenamiento de mis contact centers, ya sea el de las personas físicas que van a seguir estando aquí o cuáles van a ser los topics, los temas que vamos a poner en los agentes virtuales. Porque cuando desarrollamos un agente virtual, pues nos interesa ser lo más efectivos posible. Es decir, queremos ir a las preguntas que son más habituales, ¿no? O sea, van a ser las candidatas claras a desarrollar primero, ¿no? Entonces, con este componente de Insights, que a día de hoy está en preview, está en beta, lo que podemos hacer es precisamente eso, ¿no? Tener detalles de qué está pasando en mi contact center y con eso decidir cómo es el desarrollo de los agentes tanto físicos como virtuales. Los canales, básicamente, que vemos para hablar con nuestros clientes, pues al final van a ser dos, el de voz y el de texto, ¿no? Yo creo que en esta jornada ya se ha hablado bastante de ello, no voy a entrar en mucho más detalle. Me gustaría recalcar que la plataforma de Dialogflow sirve para los dos y sirve para los dos de forma simultánea. Es decir, es la misma tecnología, las mismas integraciones y podemos tener entradas tanto de voz como de texto. Aún así, es muy habitual que tengamos agentes virtuales diferenciados dependiendo del canal, porque la forma en la que respondo y la forma en la que me llegan las preguntas en un canal de voz no es igual
que las que me llegan en un canal de texto, ¿no? Entonces, lo normal es utilizar toda la tecnología de integración, de plataforma, de proyecto, pero probablemente tener agentes diferenciados para uno y otro canal, ¿no? Sobre todo en cuanto hacemos pues un agente que entendemos que sea complicado, ¿no? Que tenga varios niveles de interacción y con profundidad, y ahí pues se complica más y las diferencias van a ser mayores. Bien, Dialogflow es una plataforma que ya tiene unos cuantos de años en la casa, de hecho viene de una compra de una compañía que ya estaba funcionando hacía 4 años más y como veis, pues el uso que está teniendo esta plataforma realmente es gigante, ¿vale? Tenemos más de 1,5 millones de desarrolladores a día de hoy utilizando Dialogflow, ¿vale? O sea, que como plataforma está teniendo mucho éxito y la idea es, bueno, pues seguir evolucionándola y seguir haciéndola crecer para que pues, pueda seguir aportando valor, ¿no? A las empresas que están desarrollando chatbots, agentes conversacionales, agentes virtuales, como queráis llamarlo, con nuestra tecnología. Fruto de esta evolución, lo que hemos hecho es sacar una versión nueva, el Dialogflow CX, el Customer Experience, ¿vale? Que lo que me va a permitir es desarrollar bots más complejos, bots más evolucionados, de forma mucho más sencilla, ¿vale? Ahora veremos un poco los detalles, pero la representación gráfica del flow, lo que es el flujo de la gente, probablemente es la mayor diferencia que vamos a encontrar. Esto viene de la mano de una máquina de estados, que es lo que nos permite pues representar el flujo de la conversación, ¿vale? Tenemos unas cuantas integraciones directas con temas del mundo del contact center, ¿vale? Hay, por ejemplo, integración para recibir tonos de TMF, integración para hablar directamente con los telephony partners. Bueno, hemos optimizado bastante todo lo que tiene que ver con la llamada telefónica, ¿vale? Y, por último, pues está también optimizado para poder construir agentes muy grandes, ¿no? Cuando estamos hablando, ¿no?, de quiero responder una pregunta abierta y a partir de ahí enrutar a los usuarios, sino que estoy pensando en quiero automatizar un proceso de negocio complejo con un montón de preguntas y un montón de interacciones, ¿vale? Y donde realmente pues el número de pasos y el número de intenciones que tengo que hacer pues va a crecer muchísimo, ¿no? Entonces, esta nueva versión de Dialogflow me permite abordar de forma mucho más sencilla todo este tipo de proyectos. Vamos a mantener las dos versiones, ¿vale? Vamos a seguir teniendo Dialogflow ES, la versión convencional, la hemos renombrado, ahora se llama ES, y la versión CX, es decir, que las dos van a estar disponibles. Y aquí tenéis un poco las diferenciaciones entre una y otra. Realmente, dependiendo del caso de uso, os vamos a recomendar utilizar una o utilizar otra, ¿no? Como dice aquí, pues para desarrolladores pequeños, proyectos no demasiado grandes, donde especialmente las conversaciones no son demasiado profundas, no hay demasiados pasos de conversación, ese sigue siendo una plataforma perfectamente válida y, de hecho, sería la recomendación, ¿no? Porque es más sencillo en algunos casos implementar. Y, bueno, si es una pregunta abierta, si solamente quiero preguntar un par de cosas, pues realmente te va a resolver el tema bastante bien, ¿no? Si por contra nos vamos a agentes más complejos donde queremos hacer un montón de profundidad, queremos tener muchísimos intents, tenemos que integrarnos con temas de contact center, backend de negocio y demás, aquí es donde Dialogflow CX brilla, ¿no? Y es donde nos va a permitir pues realmente construir el bot de forma más eficiente, que el proyecto sea más sencillo, que sea mucho más escalable y realmente pensamos que es muy diferencial, ¿no? Yo tengo experiencia programando con los dos. Y os puedo decir, de hecho, por ahí tengo un blog, si buscáis jamarmu.es, hay un blog donde tenéis un montón de ejemplos de programación sobre Dialogflow ES. Bueno, pues requería mucha programación precisamente, ¿no? En el momento en el que tenías que coger variables, en función de esas variables, tomar una decisión, ir hacia un sitio y hacia otro, todo eso había que hacerlo programando. Y había que hacerlo programando lo que llamábamos un fulfillment, un webhook que funciona en el backend, ¿vale? En Dialogflow CX, mucha de esta programación nos la ahorramos directamente porque buena parte de esa lógica la podemos definir en la propia consola. Es decir, la representación gráfica de mi agente, puedo tener ya pues, opciones donde digo, oye, si esta variable vale tanto o es mayor que aquello, vete por esta rama de la conversación, o si esta variable vale otra cosa, te vas por otra rama de la conversación, ¿no? Todo eso antes había que hacerlo con programación y ahora lo vamos a hacer con una representación gráfica y con las condiciones puestas en el interfaz gráfico. Desde luego, mucho más sencillo. Os dejo un poco la foto de cuál es el diagrama de conexiones, me falta un clic, de Dialogflow. Dialogflow, o la agente de Dialogflow que tenemos aquí en el centro, es una solución SaaS que corre dentro de Google Cloud. Luego hablaremos de las regiones donde puede correr esto.
que básicamente me va a hacer disponible una API a la que me conecto y esta API la voy a utilizar tanto por los canales digitales como por los canales de voz, ¿vale? En el caso de voz, normalmente se utiliza gRPC para hacer esa comunicación y lanzar el streaming de audio. En los canales digitales, normalmente es una API REST. En cualquier caso, lo que voy a hacer es llamar a una serie de métodos que son los que me permiten interactuar con el agente. La conversación con el agente normalmente va por turnos, donde hago una pregunta, hay una tenancia que se llama algo que me dice el usuario y el agente me responde con la respuesta, ¿no? Procesa lo que está intentando decir el usuario, lo interpreta, potencialmente habla con la lógica de negocio que hay aquí detrás, ¿vale? Y me devuelve un resultado, ¿no? Y vamos a ir paso a paso resolviendo la conversación. Adicionalmente, hay una serie de métodos de gestión. Bueno, he puesto API de management, realmente no es una API diferenciada, todo esto de aquí es la API de Dialogflow, pero hay una serie de métodos de gestión que me permiten, por ejemplo, pues crear un intent nuevo o crear una página nueva o crear una entidad nueva. Todo eso que normalmente hacemos en interfaz gráfico cuando estamos pues, diseñando sobre la marcha, ¿vale? Lo podemos hacer también con una API para poder definir nuestros agentes de forma programática, ¿no? Y poder, por ejemplo, pues meternos en un proceso de CI/CD que hablaremos un poco luego. Por último, hay otra API en la parte de atrás, en el backend, que es la API de Fulfillment. Esta es la API que utiliza Dialogflow para hacer llamadas, ¿vale? A lo que llamamos un webhook de Fulfillment. Muchas veces es una Cloud Function que está corriendo dentro de Google Cloud, que hace lo que tenga que hacer a nivel de código para que mi agente tenga sentido. Como decíamos, en CX pues hay mucha menos necesidad de meter lógica de la gente ahí. En ES metíamos mucha lógica ahí detrás y pues se va a conectar con la lógica de negocio, con lo que sea que haga mi empresa. Pues es un sistema de reservas, por ejemplo, pues se conectará con los mecanismos de seguridad que quieras. Desde este código se va a conectar a mi lógica de negocio, va, por ejemplo, a intentar hacer una reserva de un hotel, va a devolver un resultado, lo formateará y esto será lo que devuelva a la gente al usuario, ¿no? Por el canal por el que hayamos conectado. Esto sería un poco el diagrama de bloques de Dialogflow a muy alto nivel y en 2 minutos. Bien, conceptos. Y pongo aquí los nuevos y los viejos, ¿vale? Para que los que tengáis algo de experiencia con ES veáis un poco la traducción a Dialogflow CX. Los agentes siguen siendo la misma definición, es lo que define una conversación. Hay una novedad y es que podemos tener más de un agente por proyecto. Antes teníamos en ES un solo agente por proyecto de Google Cloud. Aquí podemos tener un solo proyecto que contenga varios agentes. Nuevamente, a la hora de escalar y a la hora de tener varios entornos de desarrollo, incluso de producción, pues es interesante. Tenemos las páginas para definir el estado de la conversación. Esto es un concepto nuevo. Los intents es igual que antes, lo que me permite detectar lo que dicen los usuarios. Los formularios y parámetros siguen, antes ya estaban, pero han evolucionado bastante y puedo cambiar la forma en la que pido los parámetros. El fulfillment, como hablábamos, es lo que voy a responder al usuario y en algún caso puede tener un webhook, puede tener una llamada por atrás para tener parte de esa información recolectada desde un trozo de código que tenemos desarrollado aparte. Y las rutas se definen como una entidad nueva, bueno, una entidad es una mala palabra, un concepto nuevo dentro de las páginas que me dicen hacia dónde va a ir mi conversación, es decir, cómo voy a hacer el paso de la conversación, ¿vale? Esto básicamente como se representa o como se entiende bien es aquí en esta pantalla que tenéis pues la representación gráfica de un agente muy sencillito que tengo desarrollado donde veis que hay una página de inicio, va a un menú principal y en función de lo que diga, del intent que esté detectando, pues voy a tener una ruta, ¿vale? Cada flechita sería una ruta diferente, en este caso a un flujo diferente, ¿vale? Entonces, esta es la representación gráfica de cómo es el flujo de esa conversación y lo que os decía, en función de lo que hay aquí, pues puedo tener, por ejemplo, que una variable que haya capturado me condicione el que vaya por una ruta o vaya por otra, además de los intents y de cosas que pueden estar diciéndome los usuarios. Las páginas tienen transiciones, ¿vale? Que las utilizamos con estas rutas. Hay además lo que se llaman suplementals para conseguir pues, información adicional que luego me hace volver al camino original sin tener que pues, rehacer todo el paso o el flujo de la conversación. Hay nuevas configuraciones a nivel de Machine Learning. Ahora, básicamente, tenemos el motor de NLU, Natural Language Understanding estándar, que es el que ya teníamos antes, y aparece uno avanzado. Este avanzado está, además, mejorando con el tiempo. Depende de los idiomas, está en mayor o menor nivel de madurez.
Podemos desactivar, por ejemplo, el autotraining. El autotraining lo que hace es que cada vez que define un intent o una entidad nueva, automáticamente entrena el modelo de Machine Learning. Eso lo hace por defecto ES. Está bien, cuando estamos desarrollando un agente, puede tener sentido, pero cuando tenemos un agente con 5.000, 5.000 es por encima del máximo de ES, vamos a poner 1.000 entidades, ¿vale? 1.000 intenciones, mejor dicho. Con 1.000 intenciones, pues el autotrain tarda unos cuantos segundos. Igual no es lo óptimo después de cada cambio estar haciendo un autotrain, ¿no? Entonces, cuando mi agente se hace muy grande, puedo, por ejemplo, desactivar el autotrain, ¿no? Y decirle, oye, pues yo voy haciendo todos los cambios que quiera y una vez que termine de hacer los cambios, me voy aquí, le doy a entrenar y entreno el modelo, ¿vale? Esto sería lo que es el modelo de Machine Learning, como os decía, con cambios en la versión avanzada. Seguimos soportando varios idiomas, 31 a día de hoy, si no me han... Bueno, de hecho, creo que había un lanzamiento de idiomas nuevos hace un par de días, o sea que probablemente sea alguno más. 43 incluyendo las variantes, ¿no? Por ejemplo, en castellano tenemos castellano de España, castellano de Latinoamérica, que eso es mexicano en concreto. Y bueno, aquí tenéis un poco la lista, ¿no? Es muy pequeñita para que la veáis. Está en la página web, no hace falta que os fijéis aquí, pero bueno, quedaros con que realmente la lista de idiomas soportada es bastante importante. Como os decía, esta nueva versión nos permite escalar muy bien en bots que son complejos, que requieran un número de intenciones muy altas. Gracias a los diferentes flujos que podemos definir, esto básicamente lo que hemos hecho ha sido cambiar el concepto de mega agent que había en Dialogflow ES para juntar varios agentes. Aquí lo que hacemos es definir un agente con varios flujos y se puede saltar de uno a otro. Podríamos llegar a tener hasta 40.000 intenciones, ¿vale? En un solo agente. Realmente el tamaño al que puede llegar este tipo de chatbots es tremendo. Hablábamos antes de integrarnos en un entorno de CI/CD. Todo esto se puede hacer a través de la API, pero además hemos incluido una serie de funcionalidades en esta nueva versión que me permiten hacer cierto control, ¿no? Por ejemplo, puedo publicar versiones de cada flujo y con estas versiones puedo crear lo que se llama un environment. Este environment, pues, por ejemplo, puede ser el de staging, el de desarrollo, el de producción, de forma que cada environment es una foto estática y yo puedo redirigir mis peticiones de mis clientes a uno o a otro, ¿no? Y hacer los cambios en el de pruebas, mientras que el de producción sigue estando fijo, ¿no? Cada flujo lo voy cambiando, voy haciendo versiones nuevas. Aquí veis que tenemos la versión 1, pues 2, 3, la que quiera. Y luego estas versiones las puedo incorporar a los diferentes environments, ¿no? Y una vez que he probado, por ejemplo, que la versión 3 del flujo del balance está bien, la paso a producción y a partir de ese momento pasaría a utilizar la versión 3 en producción. Podemos automatizar también los casos de las pruebas, ¿vale? Antiguamente esto lo hacíamos con llamadas a la API y había que programar un poquito para conseguirlo. En esta nueva versión, en la propia WI, tenéis la posibilidad de definir casos de prueba donde hago una interacción yo a mano y si está bien la guardo y lo que hago es pues hacer mis cambios y luego automatizar el que se repita esta prueba. Como veis aquí, esta está passed porque ha funcionado bien. Si hay algún error, alguna interacción que no ha devuelto lo que yo esperaba, pues me aparecerá señalizado, ¿no? Y podré pues, investigar dónde he metido la pata o qué ha cambiado en mi bot. Similar a experimentos, tenemos la posibilidad de hacer un A/B testing, donde parte del tráfico se va a ir a una versión y parte al otro, concepto claro, pero nuevamente ya incorporado dentro de la herramienta. La regionalización nos va a permitir desplegar mi agente en estas regiones que tenemos aquí en el mundo. Para los que estamos en Europa, podemos utilizar Londres o Bélgica. En el otro lado del charco, pues hay que quedarse en Estados Unidos, Carolina del Norte, Montreal, Iowa. Nos va a permitir básicamente que la gente corra en una región o en otra y sobre todo a nivel de localización de los datos, GDPR en el caso de Europa, pues puede ser interesante o importante. A nivel de seguridad y compliance, hemos ido evolucionando unas cuantas cosas. En concreto, aparece la gestión de claves por parte del usuario, Customer Managed Encryption Keys, es decir, que el usuario puede poner sus propias claves de cifrado para que no tengamos acceso a esa información nadie más que el propio cliente, ¿vale? Y, bueno, como decíamos, el Data Residency que va condicionado a la región donde estemos funcionando. Y perdonar por la premura, he intentado ir lo más rápido posible porque era mucha información. Estamos justo en la hora. Si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de responderla.
No veo que haya ninguna interacción. Y si no, pues por mi parte, muchísimas gracias. Os vuelvo al principio. Ahí tenéis mi Twitter por si queréis preguntarme algo, contarme algo. Encantado de responderos y veréis que hay más información colgada. Y jamarmu.es es mi blog, donde también hay información sobre Dialogflow. Tengo que empezar con los artículos con CX porque hasta ahora he estado siempre escribiendo sobre ES y ya que Dialogflow CX está bastante rodado, pues es hora de probablemente dar el cambio. Nada, muchísimas gracias a todos. Un placer y hasta la próxima.